Bendiciones. ¿Por qué Poncio Pilato puso un letrero en 3 idiomas? Oigan lo importante de este letrero. No fue que él dijo, pongan un letrero ahí. No, fue un letrero en 3 idiomas. Un letrero que decía, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y este letrero fue un letrero hecho con tanta firmeza y con tanta intención y con tanto simbolismo. Y al final de este video vamos a ver qué simboliza y por qué Poncio Pilato pone este letrero. Porque aquí está marcando una raya y enviando un mensaje bien claro con este letrero. Este letrero estaba en 3 idiomas. En idioma hebreo, el idioma griego y el idioma que utilizaba el Imperio Romano en aquel tiempo. El idioma arameo, el hebreo y el griego. Entonces, no hubo forma de que Poncio Pilato le quitara este letrero que estaba en la inscripción de arriba. Pónganle Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y vino el Sanedrín y le dice, oye, ¿por qué tú pones Rey de los Judíos? Pon el que decía que era Rey de los Judíos, porque no era Rey de nosotros. Y él dijo, Poncio Pilato dijo, lo que está escrito, está escrito. O sea, dijo, eso se queda así. Y quizás algunos asesores le dijeran, pero ¿para qué tú pones ese letrero? Pilato dijo, deja ese letrero ahí mismo. Y yo voy a explicar el simbolismo de este letrero, por qué Poncio Pilato determinó poner ese letrero, y voy a explicar aquí, para los amados hermanos cristianos y los que estudian la historia, porque también esto es un acontecimiento histórico, teológico y bíblico. Le voy a explicar en qué consistía la crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo fue un acontecimiento político, no fue un acontecimiento religioso, aunque se hace la pasión de Cristo, aunque se hace en película, y se hace en película en formato y con una característica y un perfil cristiano teológico. La realidad es que la crucifixión de Cristo fue una crucifixión política de arriba abajo que provocó la salvación del mundo y que provocó lo que realmente el Señor quería, que era morir para de esa manera morir por los pecados de todos nosotros. Sí, eso es cierto, pero el motivo de la crucifixión y la causa de la crucifixión fue eminentemente política. Cuando la iglesia viene en conflicto, producto de intereses, ya deja de ser conflicto teológico para pasar a ser conflicto político. Y evidentemente que el conflicto con Jesús, y Poncio Pilato lo sabía perfectamente, se produce porque Jesús, con su característica y su perfil de resucitar muertos, sanar gente, y su discurso de amen a sus enemigos y que las cosas son distintas, bueno, pues Pilato sabía que Jesús atentaba en contra de los intereses del Sanedrín y todos los fariseos que existían, y el sumo sacerdote y todos los que existían en aquel tiempo. Jesús atentaba contra los intereses de esta persona. ¿Por qué? Porque ellos eran los representantes de Dios en la tierra. Porque la gente iba al templo de Jerusalén a diezmarle a una gente que decían ser los representantes de Dios, pero había otro tipo que estaba haciendo milagros y no pedía diezmo, ni pedía ofrenda, ni pedía nada. Entonces él estaba atentando contra los intereses del Sanedrín. Esa es la causa por la que ellos se desatan una persecución en contra del Señor y finalmente terminan crucificándolo. Y él sabía que eso iba a suceder. Inmediatamente él actuaba como él actuó, y además él quería, porque a eso él vino, a morir por ti y por mí. ¿Por qué yo digo que la crucifixión de Cristo fue un acontecimiento político? Bueno, porque no fue teológico, sino fue político. Ahora, fue teológico porque se salvó la humanidad, pero el acontecimiento en sí y la causa por la que él le ha llevado a la cruz es el acontecimiento de característica política. ¿Por qué? Porque lo crucifican porque atenta en contra de los intereses del Sanedrín, de los sacerdotes y de los fariseos. ¿Cuándo un acontecimiento es político? Cuando se produce producto de que afecta a intereses. La actividad política, la definición de la actividad política es la lucha ideológica entre fuerzas sociales que van corriendo, van caminando
dentro de un marco de contradicción para ejercer el poder político, de acuerdo a lo que representa su condición de clase. Entonces, todos los pasos que tú das para llegar al poder y después para permanecer en el poder, bueno, pues son pasos que van en pro de tus propios intereses. Todo aquel que venga y atente en contra de tus intereses, es alguien que tú vas a enfrentar y ese enfrentamiento es político. Por eso estamos diciendo que la crucifixión de Cristo fue un acontecimiento político y que tuvo un matiz y una característica religiosa, porque de esa manera también te salvó a ti y me salvó a mí. Pero el motivo por la crucifixión es por lo que ellos lo crucificaron. El motivo por lo que ellos lo crucifican es porque afectó sus intereses. El motivo por lo que él muere es porque quería salvarlo. O sea, ahí entraron el engranaje los dos. Poncio Pilato conocía perfectamente a Jesús, porque lo conocía Herodes. O sea, si lo conocía Herodes, tenía que conocerlo Pilato. Si lo conocía, para que ustedes vayan teniendo una idea, lo que no han leído la Biblia, quien sostenía el ministerio de Jesús eran un grupo de mujeres, pero no un grupo de mujeres cualquiera. Un grupo de mujeres de alta alcurnia, de la élite de aquel tiempo, que representaban los intereses, que representaba el poder en aquella época en la que Jesús estuvo en la tierra. Quienes sostenían el ministerio de Jesús era Juana, la mujer de Chuza, que era intendente de Herodes, en Galilea, y María Magdalena, que parecía que era una viuda, ella mantenía el ministerio de Jesús, porque de ella Jesús hizo un milagro y sacó 7 demonios, y la mujer era multimillonaria. Si María Magdalena era millonaria y Chuza, la mujer, y Juana, la mujer de Chuza, que era intendente de Herodes, estaban ligadas al poder. Por eso que la mujer de Poncio Pilato conocía perfectamente a Jesús y por ende Poncio Pilato también sabía quién era Jesús. No dudemos que Poncio Pilato estuviera contento con la aparición de Jesús en la tierra de Jerusalén, puesto que atentaba en contra de los intereses de sus enemigos, que eran los fariseos. Cuenta esta historia de la crucifixión de Cristo y es tan política que Poncio Pilato no quiso echarse encima. ¿Por qué? Porque a Poncio Pilato le decían, ese hombre es hijo de Dios, él resucita muerto. Él sabía perfectamente porque los romanos, tanto los romanos como los griegos no tanto, por tanto los romanos como los egipcios, creían mucho en dioses, no en Dios, pero sí en dioses. Y le tenían un miedo inmenso y terrible a los dioses. Por eso Poncio Pilato, cuando el tipo le dijo que dice que es hijo de Dios, el tipo echó para atrás y dijo, pero ven acá, ¿no? Además de que él lo sabía. Poncio Pilato envió a Jesús a Herodes. Herodes quería conocer a Jesús porque escuchaba de su grandeza como profeta, como haciendo milagros, y Herodes quería que Jesús hiciera un milagro para él. Herodes quería que Jesús hiciera un milagro para él. Pero ¿qué pasa? Que Jesús no estaba en eso, en milagro. Ya Jesús estaba cumpliendo con su misión y no tenía sentido ya los milagros a la altura de él partir de esta tierra. Y si él hacía el milagro, estaba devolviendo el propósito. O sea, a él le dijeron, tú tienes que morir. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, si yo no quiero que me crucifiquen, llamo a una legión de ángeles y me sacan de aquí. No, es que yo vine a morir, yo entrego mi vida y yo mismo la tomo. Por eso él le hace milagro a Herodes. Y lo sabía Chuza, y lo sabía la mujer, y lo sabía Juana, y lo sabían todos porque conocían entre Chuza y Juana y esa camarilla de gente que estaba en el poder, conocían el poder de Cristo, por algo lo sostenían su ministerio. Bueno, pues Herodes tampoco quiso echarse la carga espiritual de cargar con la sangre de Jesús. Y lo que hace es que se lo devuelve a Poncio Pilato. Dice la misma Biblia que Herodes y Poncio Pilato se hacen amigos en el momento que Herodes devuelve, porque él dijo, pero este hombre me mandó este hombre para acá, pero yo no voy a echar esa canana. Recuerden que Herodes le cortó la cabeza a Juan el Bautista, pero no por voluntad propia. Se la cortó porque Salomé, quien era la hija de Herodía, que era la esposa de Herodes, le bailó en una fiesta y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Dice que él se quedó estupefacto, pero no tenía otra alternativa que no sea en cortarle la cabeza, porque ya había dado su palabra delante de todo el mundo.
Entonces Herodes era un hombre que le tenía miedo a esos profetas y le tenía miedo incluso a Juan el Bautista. Y mucha gente dijo que hasta el día de su muerte él veía a Juan el Bautista, porque él en una parte de la Biblia dice, no será la reencarnación de Juan el Bautista este hombre, porque le tenía miedo al Bautista. Y Herodes quiso echarse la canana y se lo devuelve a Poncio Pilato. ¿Cuál es? Poncio Pilato en un momento dice, señores, para Navidad yo siempre suelto el poder me da la gracia de yo soltar, de indultar a un preso. Pues entonces, dice Poncio Pilato, vamos a indultar a Jesús. Y él dice, no, que suelten a Barrabás. Oye, me le soltaron a Barrabás, que era un sedicioso de aquella época. ¿Qué significa eso? Que vivía, que estaba contra el régimen de Pilato. Entonces Pilato no estaba en crucificar a Cristo y quizás no lo iba a crucificar si no viene una palabra política de parte del Sanedrín. Y por eso que yo digo que la crucifixión fue política. Porque la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que pasa es que mucha gente no se han dado cuenta, tiene más política que religión. Incluso la historia del pueblo de Israel, desde la aparición de Abraham hasta que se forman las 12 tribus de Israel, desde que nace Isaac, desde que nace Jacob, nacen las 12 tribus, la división, los reyes de Israel, todo eso son acontecimientos políticos más que religiosos. Hasta el sol de hoy, y la restauración del pueblo de Israel en 1948, que está profetizado en la Biblia, son cosas que se están cumpliendo en el futuro y que están en la Biblia y que mucha gente no lo sabe, porque todavía Jesús se quedó accionando, porque él no murió, él entregó su vida y volvió y la cogió. ¿Cuál es la causa por la que Poncio Pilato decide decir, bueno, pues crucifíquenlo? Con una sola palabra que le dice Caifás. Le dice, si no crucifica a ese hombre, eres enemigo del César. En aquel tiempo, ese era el cuco que le metía el Sanedrín. El cuco que le metía el Sanedrín a Poncio Pilato. Porque ellos querían hacerlo saltar y ya habían mandado algunas quejas al César. Y entonces, ese cuco, él dijo, no, pues entonces yo me lavo la mano. Dijo, o sea, no lo crucifico, no lo mando... Crucifíquenlo ustedes, yo me lavo la mano, dijo Pilato, porque tampoco quería cargar con la sangre de ese hombre que se llamaba Dios y que era hijo de Dios. Pero tampoco quería dejarlo de crucificar porque así iba a chocar con el César, sobre todo porque él se hacía llamar rey. Él se hacía llamar rey, porque ese era el cuco que metían los fariseos, decir que él era un blasfemo y que él era un rey y que él estaba contra el César. Bueno, pues entonces, como ese era el cuco, escuche bien, como ese era el cuco que le metían los fariseos de decirle a Poncio Pilato, él era rey, bueno, pues los fariseos, ni tontos ni perezosos, como eran enemigos de Pilato y le iban a mandar una carta al César diciendo, él se lavó la mano y él no quiso crucificar a un hombre que se hacía llamar rey, que era enemigo tuyo, César. Bueno, pues entonces él agarra y le manda a poner el letrero, ahí es que está la clave. Le manda a poner el letrero, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Se lo pone en hebreo, en arameo y en griego. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¡Wow! Y cuando ellos vienen y le dicen, quítale ese letrero, le dice, ¿qué pasa con eso? Cuando llegó la noticia del César, lo primero que le dijeron fue, bueno, ellos crucificaron al rey de los judíos porque ese era el letrero que tenía. Ese fue el letrero que le puso Pilato, lo crucificó. Él crucificó al rey de los judíos. No mandó a crucificar a un tipo que se hacía pasar por rey, sino porque ya estaba, porque ellos pronunciaron la palabra rey en más de 10 ocasiones, mientras le decían a Pilato que había que crucificarlo. Y Pilato decía, no he encontrado ningún delito en este hombre. Y ellos decían, sí, porque él se hace pasar por rey. Pilato decía, yo no encuentro delito en ese hombre. Sí que él se hace pasar por rey. Entonces, eso iba a llegar a sí mismo donde el César. Entonces, ¿qué pasa? Él le mete Jesús de Nazaret, rey de los judíos, para desligarse de que él no quería crucificar a un rey, porque eso iba a hacer que él fuera ahí mismo llevado del poder, porque él le hizo coro a un tipo que se hace pasar por rey. Pero él no quería crucificar a un tipo que se hace pasar por rey. No, yo crucifiqué, yo solo crucifiqué. Y al que crucifiqué fue el rey de los judíos, no un rey cualquiera, el rey de ellos. Así es que, porque
El rey de los judíos era Herodes, que era el rey Herodes, era el rey de los judíos. Y él le puso rey de los judíos. Claro que quizá después que le puso rey de los judíos, terminó siendo enemigo de Herodes. Es bueno que nosotros colocamos las cosas espirituales dentro de lo que fue la vida de Jesús, porque de ahora en adelante vamos a comenzar a estudiar la vida de Jesús desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista teológico, con las tres cosas, para ver qué sucedía con este hombre. La próxima prédica, porque son prédicas, va a ser qué hubiera pasado con Cristo si no lo crucifican 30 años después. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos trae y nos da una palabra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por el conocimiento. Gracias, Señor. Cúbrelo, Señor, con tu sangre. Cubre la gente que está viendo este video y dale entendimiento para que se arrepientan y acepten a nuestro Señor Jesús como nuestro único Salvador. Bendiciones.